Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Lo primero que quiero informar es de que los archivos de la Secretaría de Jubilados están ya debidamente blindados y enrejados. Hubo 2 intentos de robo. Por supuesto, no iban por dinero, no lo iban a encontrar ahí. Van por la memoria, van por los expedientes, van por lo que es esencial para el grupo de jubilados, que son todos nuestros datos personales, todas nuestras cuotas diarias de jubilación, las fechas de jubilación, todo lo que hace a los datos esenciales de la forma 169, que son claves y vitales para la administración, la aplicación y el hacer valer derechos informativos del contrato colectivo de trabajo. Por supuesto, no iban por dinero. Ha estado en el horizonte de los enemigos del sindicato, así como robaron la tesorería, saquearon la Secretaría de Actas y Acuerdos, llevándose documentos claves y fundamentales en lo que es nuestro perfil como una organización próxima a cumplir los 100 años. También en el caso de los jubilados, por supuesto, la información que bajo mi responsabilidad se tiene en la Secretaría de Jubilados es fundamental para lo que ya señalé. Hubo 2 intentos de robo. El asunto lo comenté al secretario general y le solicité todo el apoyo a efecto de poder blindar, de poder tener bien protegidos los archivos del Sindicato Mexicano de Electricistas. No es cualquier cosa, compañeros, equivaldría a una especie de lobotomía. De repente esos archivos nos los roban, los desaparecen. ¿Y quién eres tú? ¿Cuántos integran el grupo de jubilados? ¿Con qué características? Es perder la memoria. Y además de perder la memoria, que a eso equivale una lobotomía, es también perder la posibilidad fundada para administrar el contrato colectivo de trabajo. Nosotros partimos del hecho de que en el saqueo que hicieron de Luz y Fuerza, ese día de octubre del 2009, muchos documentos fundamentales fueron borrados, fueron destruidos, fueron quemados, fueron saqueados por el Ejército y la Policía Federal Ministerial. Los hechos van surgiendo poco a poco. De repente el SAI nos pide información que debería obrar en los archivos de Luz y Fuerza del Centro, y son ya muchos los comentarios de diversos niveles que nos indican que esos archivos fueron destruidos y solamente se quedaron con los archivos digitales. Lo que tenemos que hacer, y es parte de un balance que todavía no hemos acabado de la lucha del sindicato, es proteger nuestra historia. Hay una parte de nuestra historia que es la historia oral, la que nos hemos transmitido a lo largo de los años, pero toda esa historia también se va disminuyendo cuando no se cuenta con un acervo documental. Y parte de ese acervo documental está en la Secretaría de Jubilados. Y yo quiero informar con satisfacción que los tenemos ya blindados. ¿Qué quiere decir blindados? Que en todos los cajones, en todas las gavetas, en donde están las formas, donde está el expediente del compañero, toda esa información está ya con chapa. Y además, todos los archivos, que son archivos de madera, están debidamente resguardados a través de un enrejado. Los invito por ahí de repente a darse una vuelta para que vean ese enrejado. No es muy estético, porque es un enrejado de techo, de piso, de pared completo. No es muy estético, pero sí es muy seguro. Y vamos a terminar de blindar y de proteger
nuestros archivos, instalando más adelante cámaras de video a efecto de que la vigilancia sea completa. En la medida en que nos acerquemos a los 100 años, toda esta información será cada vez más relevante. Hemos perdido mucha información, a mí me da mucha vergüenza decirlo. Hemos perdido mucha de la memoria documental histórica del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo ya no encontré los expedientes que estaban en Ezequiel Montes. Ahí había expedientes y a mí me consta porque esas cosas siempre me han interesado. En aquel entonces, todavía como representante de mantenimiento civil, pasaba yo y preguntaba por los expedientes y uno de los compañeros que estuvo ahí muchísimos años me daba una explicación rigurosa de que ahí estaban los expedientes de los fundadores. ¿Quién sabe dónde están esos expedientes? Los he buscado, los voy a continuar buscando, pero insisto, si no cuidamos nuestro patrimonio, que no son solamente la estructura de metal y concreto, sino lo más valioso, que es nuestra memoria documental, vamos a llegar bastante desvalijados a los 100 años del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. El día de mañana tenemos la reanudación de la mesa y me parece que es justo, compañeros, que intentemos acercarnos al tema y yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo he estado señalando en diferentes escritos y aquí mismo en las reuniones informativas del grupo de jubilados de que la propuesta que nos van a presentar será en el contexto de una política privatizadora. Aquí he analizado con ustedes un documento muy amplio del Banco Mundial que se titula Agenda para las Reformas Estructurales para el caso de México. Ese documento es de diciembre del año pasado, fue presentado al gobierno. Por supuesto, cuando presentan algo es porque ya lo tienen cocinado. Y el propio gobierno recoge la parte fundamental de esas instrucciones del Banco Mundial y lo refleja en un documento que constitucionalmente cada gobierno está obligado a presentar y actualizar cada año, que se llama la Estrategia Nacional de Energía. Aquí también hemos analizado ese documento. Tenemos también el último informe, por lo menos que conocemos, del actual director de Comisión Federal de Electricidad, en donde reconoce una situación de crisis muy cercana a la quiebra técnica por parte de Comisión Federal de Electricidad y reconoce ahí lo que es un hecho estructural. Tienen serios problemas para el abasto, suministro, venta de energía eléctrica en todo el país, pero particularmente en el norte y en el centro. Y aquí en el centro tienen el enorme problema, así lo reconoce en palabras parcas Francisco Rojas, director de CFE, cuando dice que en el centro hay problemas de personal. Y no hace falta ser adivino para llegar a la conclusión de que se está refiriendo a todas las empresas patitos, propiedad de funcionarios medios de Comisión Federal de Electricidad, que hicieron su abuso en el saqueo del cobre y en las malas instalaciones y el pésimo servicio que han colocado aquí en la región central del país. Todo eso lo hemos comentado. Luego hay compañeros que con mucha ingenuidad quieren hacer un análisis de correlación de fuerzas sin irse a las raíces estructurales del problema. Y yo he señalado aquí que el problema se vino cocinando desde la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por parte de Salinas de Gortari en 1992. Y lo que estamos viviendo actualmente es parte de esa secuela y que la solución final, definitiva, patriótica, la vamos a alcanzar cuando alcancemos nuevamente a renacionalizar la industria eléctrica. Todo lo demás serán soluciones parciales, todo lo demás serán pasos en el camino, porque en tanto el gran problema de fondo no se ha resuelto, es decir, en manos de quién va a estar la propiedad de los recursos energéticos estratégicos, nosotros vamos a seguir en esta suerte, en esta lucha por defender nuestro contrato, por defender nuestro trabajo que vamos a recuperar y por alcanzar el objetivo de hacer nuevamente de la nacionalización un objetivo estratégico como parte de la lucha de clases, de los pobres, de los oprimidos en México. La nota que voy a comentar salió el día de hoy en el Universal. Es una nota muy
muy práctica también, muy breve, dice: industria energética, tarea más ambiciosa de Peña Nieto. Lo que hace el Universal es reproducir en sus notas de últimas noticias un artículo de un periódico muy prestigiado de los gringos que se llama The Washington Post, sí, ahí donde está la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Este periódico, que es un periódico de mucha influencia, de mucho poderío informativo en el Imperio del Norte, saca un artículo que, si uno lee ese artículo, va a ser muy diferente a la lectura, a la nota que nos da el Universal, porque el Universal lo único que hace es defender a Peña Nieto diciendo que se trata de modernizar, no de privatizar. Pero si uno se va al texto en inglés, uno se encuentra una serie de anotaciones que son claves para entender cómo va a avanzar el proceso de los vendepatrias para privatizar aún más a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Dicen, por ejemplo, una barbaridad, dicen que Pemex es un dinosaurio que está minado por las deudas. Pues, ¿cómo no va a estar minado por las deudas si el gobierno utiliza todos los recursos, la gran ganancia, la renta petrolera de Pemex, para poder tener recursos presupuestales? Más del 40% del presupuesto nacional está fundado en recursos petroleros, para decirlo de manera llana y contundente. Luego reconoce un hecho que luego se nos olvida, dice que México sigue siendo la tercera mayor fuente de petróleo después de Canadá y algunos países árabes. Más adelante señala que esperan que Peña Nieto dé el paso, un plan de revisión, dice, para finales del verano. Ubiquemos el verano en México. Dice, de tal manera que compañías energéticas globales de Estados Unidos esperan ver si México da la señal para poder, dice aquí, dar a los forasteros una grieta en los tesoros de hidrocarburos del país, incluyendo las enormes camas prácticamente sin explotar de gas en el sur de la frontera con Texas. Y sacan un mapa que, aunque Dios se los enseña, aquí no lo van a ver, pero que abarca parte de lo que fue la ruta de la caravana, pero más mirando hacia Texas, y se puede decir que es a la vista, frente al conjunto del territorio mexicano, por lo menos una quinta parte del territorio mexicano, que con una mayor tecnología ellos ubican como de grandes yacimientos de petróleo en tierra firme, y además lo que se llama mar adentro, todo lo que son el petróleo en aguas profundas. Da una nota muy importante, todo eso ya está en el Washington Post, en la nota del Universal. Dice: la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos calcula que los depósitos de gas de México son el cuarto más grande en el mundo. Son el número cuarto en todo el planeta. Dice, con la posibilidad de asegurar décadas de energía de bajo costo y ofrecer a los fabricantes un incentivo adicional para invertir en México, a diferencia de otros lugares como China. Y luego plantea la clave de todo este asunto. Dice, la Constitución mexicana esencialmente bloquea el país para la posibilidad de estas asociaciones público-privadas, en el caso de Pemex, con empresas extranjeras, particularmente norteamericanas. Y señala finalmente que estas restricciones se tendrán que desechar, es decir, hay que echar abajo el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución para poder atraer, dice aquí, a los perforadores extranjeros. Luego ahí mismo hay una nota muy importante, dice, tocando tesoros hidrocarburos. Dan el dato de quién es la principal potencia en materia de gas, es China, luego siguen los propios Estados Unidos, luego Argentina, y casi a la par de Argentina
está nuestro país. Estos son los tesoros. Esta es la riqueza de la que se quieren apoderar. Allá lo dicen en palabras llanas, allá no tienen remilgos cuando hablan de negocios. Aquí en México dicen que se llama modernizar, no privatizar. Y este es el contexto que no podemos perder de vista para poder actuar con mucha inteligencia en la mesa de negociación de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué tenemos a nuestro favor desde ese año? Tenemos un amparo, el 1267, y su ampliación de septiembre de 2010, que demanda tanto a Luz y Fuerza como al SAI y a la Comisión Federal de Electricidad lo siguiente. Les pido un poco de su paciencia, pero me parece que una vez que vayamos escuchando van a comunicar conmigo de que esta información es importante. La demanda 1267/2009 se propone en su demanda la reinstalación en el empleo del que los actores fueron injustamente despedidos en virtud de la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro por parte de la Policía Federal, que tuvo lugar la noche del 10 de octubre de 2009 y que impidió a los trabajadores el desempeño de sus labores, así como por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el domingo 11 de octubre del año en curso, por medio del cual el presidente de la República extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que según el decreto conserva su personalidad jurídica exclusivamente para los efectos del proceso de liquidación, uno de los cuales es obviamente la solución de los problemas de los trabajadores que han sido despedidos sin causa justificada y sin cumplir con los requisitos previstos en la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no se les ha dado el aviso escrito que explique las causas del despido. La reinstalación deberá llevarse de manera tal que todos y cada uno de los trabajadores continúen desempeñando las funciones que venían realizando en los mismos términos y condiciones en que los venían haciendo, incluyendo los respectivos puestos, jornadas, horarios y lugares de trabajo, salarios y prestaciones, tanto legales como contractuales y consuetudinarias, que desde luego comprenden las previstas en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el SME Luz y Fuerza del Centro, que está debidamente depositado en la Junta Federal de Conciliación Arbitraria. Deberá incluir además las mejoras e incrementos que por cualquier razón puedan producirse en la tramitación del juicio. ¿Qué más se demanda? El pago de los salarios vencidos del 11 de octubre de 2009 hasta su reinstalación. ¿Qué más? El reconocimiento de la antigüedad de todos, el pago de todas las prestaciones, el reconocimiento de los derechos jubilatorios en términos de la cláusula 64. Se demanda además la nulidad de los convenios suscritos y que suscriban algunos de los trabajadores de base de Luz y Fuerza, miembros del SME, para dar por terminadas las relaciones individuales de trabajo, por contener renuncia de los trabajadores a sus derechos y prerrogativas legales y contractuales y por haber sido celebrados bajo amenazas y otras formas de presión ilegítima que constituyen vicios del consentimiento y determinan su nulidad absoluta. El documento es largo a su lectura, no tan largo al análisis, pero todas estas causales, todas no han sido vencidas. Lo que hizo la Suprema Corte frente al amparo del sindicato fue un manejo asqueroso simplemente para resolver que no había patrón sustituto. Pero esta demanda va al fondo del problema porque aborda los derechos de los trabajadores ya desde una perspectiva de derechos humanos, partiendo del hecho de que se trató de un despido injustificado. Hay algunos que dicen, bueno, como ya fuimos vencidos en el amparo que llegó finalmente a la Suprema Corte, lo
simplemente lo mismo, aunque tome más tiempo, pues yo creo que no es así. Yo creo que en la medida que estas demandas no han sido vencidas y tuvieron la oportunidad de haberlas anulado con el otro expediente y la propia Junta rechazó esta posibilidad, hace que todos los efectos del amparo en donde la Suprema Corte reconoce el laudo criminal de la Junta Federal queden sin efectos para lo que hace a la demanda 1267/2009. Además de ello, esto se empata con la queja que vamos a presentar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana va a resolver en los términos en que fue resuelta y presentada la queja, como la vamos a presentar individual y colectivamente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero no por los motivos que están pendientes en esta demanda del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que si en Gobernación piensan que la tienen muy fácil, porque ellos mismos dieron la orden primero para que nos dieran el patrón sustituto, y después les hablaron por teléfono a los ministros de la Suprema Corte para que cambiaran el veredicto y revocaran la sentencia a favor del SME, pensaban que con eso nos tenían vencidos. No es así, porque en la medida en que esta demanda continúe su lógica jurídica y asentemos la queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, o la negociación se da en buenos términos, es decir, en el marco del contrato colectivo de trabajo del SME, o el gobierno de Peña Nieto va a hacer suyo el conflicto generado por Felipe Calderón. Ese es el problema de hoy. Por eso, la insistencia de que podamos acompañar la queja ante la Interamericana de Derechos Humanos con la mayor cantidad de firmas. Y en el caso de jubilados, compañeros, andamos bajos. En el caso de los activos se habla de un 71%, y en el caso de los jubilados van por ahí cerca de 4,000 compañeros jubilados que han firmado frente a un poco más de 20,000 jubilados agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y es cierto, compañeros, esto no es a gusto de nosotros, pero las quejas se interpretan de manera individual. Y en el eventual caso de que el gobierno pusiera, como es su plan, en el Congreso de la Unión, una ley que afectase nuestras prerrogativas y derechos como jubilados y pensionados, esta queja de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a cobrar un mayor valor para el grupo de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Así es que a correr la voz, compañeros, si lo quieren ver de manera muy egoísta, está en la firma de cada uno de nosotros la posibilidad de construir una muralla jurídica internacional que cuando el gobierno lance el golpe para una mayor privatización de los pasivos laborales, nosotros estemos protegidos con una queja que, como se ha anunciado, la vamos a llevar a Washington el día 22 de este mes. Otro tema que se va a abordar en la mesa de gobernación, y es voz populi, porque así lo ha informado la dirección en las diversas reuniones que se han visto acompañadas por manifestaciones y mítines de activos y de jubilados ahí en la Secretaría de Gobernación, que el gobierno va a dar una respuesta en relación a las jubilaciones, a las jubilaciones de quienes hayan acumulado cierto tiempo de servicio. Quiero decir algo, y lo digo con todo respeto porque es parte de mí.
trabajo cotidiano. Luego se me hacen las filas ahí en la Secretaría de Jubilados de compañeros que llegan a preguntarme de la lista. Lo que hay, compañeros, es una propuesta. No hay una lista. Una lista tendría que ser por lo menos 7 listas. Hay una primera lista, de acuerdo a la cláusula 64, que habla del requisito general para todos nosotros: 55 años y 30 de servicios. Hay otra lista que incorpora a las mujeres de 55 años. Hay una tercera lista que habla de los compañeros que han laborado y acumulado más de 15 años en riesgo eléctrico. Hay otra lista para aquellos compañeros que sufrieron un riesgo o enfermedad no de trabajo y que, si de acuerdo a la ST3, ST4, acumula un porcentaje de incapacidad o de disfunción, tiene la opción de acomodarse en otro puesto o de solicitar la jubilación conforme a tablas que son muy generosas en nuestro contrato colectivo de trabajo. Hay otra lista que es la de aquellos que han sufrido un riesgo de trabajo, que protege incluso a compañeros con 5 años de tiempo de servicio. Esa es la generosidad de un contrato colectivo de trabajo de aldeas. Hay otra lista para aquellos compañeros de edad avanzada y que tienen 25 años de servicio. Y finalmente hay una última lista, que luego es la que más manejamos a veces cuando hablamos de la salud precaria, para aquellos compañeros que tienen más de 60 años y más de 20 años de servicio. Entonces no hay una lista, hay muchas listas, compañeros. Pero ¿cómo se organizan las listas? Pues dependiendo de la respuesta que nos dé el gobierno. Si el gobierno el día de mañana acepta reconocer el tiempo de servicios a la fecha del día de mañana, van a ser listados diferentes. Si solamente reconoce a diciembre del año pasado, van a resultar otros listados. Pero lo más importante de todo esto, para que nadie entre en angustia, y hablo sobre todo con los compañeros que se quedaron en condiciones próximas a cumplir alguno de los requisitos que he señalado de la cláusula 64, las listas serán elaboradas de manera democrática. ¿Qué quiere decir? Conforme al contrato colectivo de trabajo, de tal manera que si algún compañero en las listas ve a alguien y dice que ese entró a trabajar después que yo no estoy, se procederá como frente a cualquier reclamación escalafónica. ¿Por qué digo todo esto? Pues para que le bajemos un poco a esa angustia, a esa desesperación que bulle entre nosotros de manera razonada de estaré o no estaré en la lista. Cuando el hecho se dé, se va a discutir en una plenaria, va a ser llevada a una asamblea general y finalmente será en los términos que establece el contrato colectivo de trabajo, ni más ni menos. La mejor forma de defender uno de los mejores contratos colectivos de trabajo a nivel mundial es cumplir rigurosamente los procedimientos para la jubilación que establece la cláusula 64 de nuestro contrato colectivo de trabajo. De mi parte, compañeros, es lo que quería informarles. Les pido serenidad, les pido paciencia. Quien tiene la premura, quien tiene la mayor presión es el gobierno federal. Las cosas no le están saliendo conforme a los cálculos que hicieron cuando utilizaron miles de millones de pesos para imponer a Peña Nieto a través de un fraude electoral. Las cosas no le están saliendo bien. Nosotros, como lo hemos dicho, somos parte de la solución que este o cualquier otro gobierno requiere para restablecer y normalizar la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región central del país. Y el gobierno, vean en cuáles se ha metido, ya incrementó el precio de las tarifas y se va a terminar de echar en contra al pueblo de México
que cada bimestre o cada mensualidad, dependiendo de dónde pague la energía eléctrica, se coloca la disyuntiva de pago la luz o compro, pago la luz o compro ropa, pago la luz o compro medicina, pago la luz o vivo con cierta dignidad. Entonces, compañeros, firmes, con mucha conciencia, la razón nos asiste y el día de mañana será un momento fundamental en la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas para recuperar nuestro trabajo, para sacar a Ulises de la cárcel y para garantizar la vida del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas y para regresar a los patrias. ¡Tembla!